Sin lugar a dudas que por lo menos con lo poco que hay, eso ha permitido ir reconstruyendo el perfil de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Su proyecto de constitución es el elemento más clave para nosotros hablar de su pensamiento liberal, para hablar de su pensamiento ilustrado, que es una de las partes que se toca menos en Duarte, y sin embargo, si hacemos una comparación del pensamiento de Rousseau en cuanto a la soberanía, en un texto nuestro, la filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte, hago la comparación de texto de Rousseau, texto de Duarte, con muchas similitudes, porque Duarte apenas le faltaron 2 o 3 materias para graduarse de doctor en Derecho en Barcelona. Entonces tenía que conocer profundamente a los clásicos del derecho y de la ilustración, como es el caso de Rousseau, como es el caso del barón de Montesquieu, donde sin lugar a duda lo conocía profundamente. La división de poderes que Duarte en este caso plantea y que le agrega un poder primero, que es el municipal, por su influencia en Cataluña. Por eso cuando le preguntan cuál fue la mayor influencia, los fueros municipales de Cataluña lo pone en primer lugar, porque es el poder más cercano al pueblo, a la población, y los otros lo pone en orden de jerarquía. ¿Y a cuál pone de segundo? Al poder legislativo, porque es aquel que elabora las leyes, luego el poder ejecutivo y finalmente el poder judicial. O sea, Juan Pablo Duarte le da una jerarquía a los poderes conforme a la cercanía con la población. Y en ese sentido vemos entonces Juan Pablo Duarte prácticamente con una claridad de pensamiento, producto de su experiencia en Europa, pero producto de sus lecturas también. Y una pregunta para el público que nos está viendo: si alguien se pregunta cuáles serían las fuentes primarias, fuera de todos los historiadores dominicanos que desde entonces han hablado y han escrito sobre Juan Pablo Duarte, ¿cuáles serían las fuentes primarias por excelencia para conocer un poco la vida y el pensamiento de Juan Pablo Duarte? 3, me gustaría que me digan cada uno. 3 fuentes primarias, o sea, no libros actuales, fuentes primarias que podamos consultar para ver a Duarte el hombre. Yo diría, en primer lugar, sus cartas, la correspondencia de él con Meriño, con Emiliano Tejera, Félix María del Monte, José Gabriel García, entre otros, José María Serra, en ese testimonio que da de historia de los trinitarios, como también el juramento trinitario que está plasmado en esa misiva que de Media de los Andes envió en 1890 Félix María Ruiz, el último. Félix María del Monte también. Félix María del Monte, otro también de mencionar en cartas. Okay, Me refiero también en esta carta de Félix María Ruiz, el último de los trinitarios supervivientes, que le dirigió a Federico Enríquez y Carvajal, donde está inextenso el juramento trinitario que nos los enseñaron por tanto tiempo en las escuelas, nosotros mutilados. Le faltaron 18 palabras. Entre esas palabras está donde plasma el concepto del escudo de armas de la República Juan Pablo Duarte. Cuando dijo: la República establecerá su correspondiente escudo de armas, además de la bandera, además del lema de Dios, Patria y Libertad para nuestra República, el nombre de la República. En fin, tenemos estas fuentes primarias, entre otras, que se pueden mencionar. Correspondencia. Sí, en primer lugar, las cartas de Duarte, con todo el que escribió. O sea, esa es la fuente primigenia. En segundo lugar, los apuntes autobiográficos de su hermana, Rosa Duarte, que era la que más cercanía a Duarte tenía. Podríamos hablar de 4 fuentes. En tercer lugar, los apuntes de José María Serra sobre los trinitarios. Entonces, porque fue, e incluso antes que Duarte, era el que estaba propagandeando en contra del gobierno. Pero para el público, entonces, recapitulando un poco. Cartas de Duarte. Las cartas de Duarte, apuntes autobiográficos del general Juan Pablo Duarte, de su hermana Rosa Duarte. En tercer lugar, sin lugar a duda, tiene un papel importante lo que fueron los escritos de Félix María Ruiz, que fue uno de los fundadores también. De manera que esos 4 documentos son claves para poder conocer al Duarte de forma directa. Perfecto. Yo creo que Serra es para mí el más
instructivo como era Duarte, porque lo describió. Okay. Antes de que hiciera, es más, el primero que se enteró de la Trinitaria que fue Serra, que Duarte se lo dijo. Y se fueron panfleteros los dos contra los haitianos. Y describe una personalidad de Duarte totalmente diferente a la que ha trascendido. ¿En qué sentido? Que Duarte era alegre, que Duarte era comunicativo, que siempre estaba sonriente, que no era un santico. Y una última ya, porque el tiempo pues nos apremia, una última, y quisiera muy brevemente que alguno de ustedes pues nos ayude con esto. ¿Y qué hay con los 12 años en el exilio, donde se dice que se sabe muy poco? Entre 1848 se sabe más ya. 1860. ¿Qué fuente recomiendan ustedes para el público que lo vea? ¿Qué fuente recomiendan ustedes para informarnos sobre ese periodo? Bueno, mire, hay publicaciones recientes que se refieren a eso. A Duarte, en esos 12 años que él decidió, porque él lo dijo, él decidió cortar la comunicación para que los dominicanos se unieran, para que se acabara el duartismo, porque tuvo siempre claro que no quería ser manzana de discordia. Y él se vio como manzana de discordia cuando lo expulsaron a su familia, y él decidió que se acabe el duartismo, que los dominicanos se unan, que él con Santana, no importa. Entonces se fue para la selva, pero no, lo que se decía que estaba por allá, por Río Negro, aburrido, no. Duarte, hay nuevas informaciones de que estuvo moviéndose, de que hizo actividades sociales, de que no fue un Duarte que estuvo aislado, ni mucho menos. Él se separó de la República Dominicana para que viniera la unión y la paz. Esa fue la idea. Bueno, tiene un aporte ya, sí, le agradecería que por el tiempo nos... Sí, sin lugar a dudas que el Duarte, para conocer esa parte de Duarte, es muy importante tomar en cuenta las notas de Manuel Rodríguez Gil, que por ejemplo estuvo con Duarte en Venezuela en la etapa final y le contó Duarte gran parte de su situación en ese periodo. Manuel Rodríguez Gil es clave para poder entender a ese Duarte, por un lado. Y además fue el que vino con Duarte en el 1864, en medio de la Guerra de la Restauración. Mariano Díaz, junto a Vicente Celestino Duarte. Junto a Mariano, como secretario de Duarte. Como secretario en particular de Duarte. Es decir, que fue la persona que todas las ideas clave que Duarte quería expresar, él le escribía, Duarte se la comunicaba. Con rango militar que el gobierno restaurador se lo refrendó. Bueno, caballeros, ha sido un panel muy interesante. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Yo creo que ha sido pues muy enriquecedor y espero que podamos contar con su apoyo para continuar este debate en una entrega adicional de Contrapunto, porque es que hay demasiado que podemos hablar de la vida tan compleja, tan convulsa en muchos sentidos que tuvo Juan Pablo Duarte. Muchas gracias, y a ustedes también gracias por su sintonía, y no se vayan, que seguimos en Contrapunto.